Hola, bienvenidos. Hoy vamos a resolver un problema sobre vectores muy simple y además revisaremos el concepto de desplazamiento de un vector. Como pueden ver en la pantalla, tenemos una mesa de pool donde se muestra el desplazamiento de la bola 1, la bola amarilla en este caso. La bola 1 parte desde una posición inicial, rebota en la banda y llega hasta una posición final. El problema me pide encontrar el desplazamiento de la bola 1. ¿Qué es lo que es el desplazamiento? Por definición, el desplazamiento es el vector, es una cantidad vectorial, que va desde la posición inicial hasta la posición final. De acuerdo a esa definición, en este caso, el vector que va desde la posición inicial hasta la final sería eso que acabo de dibujar ahí. Además, le voy a dar un nombre, en este caso, la letra D de desplazamiento. También es conveniente dibujar el vector que va desde la posición inicial hasta la banda. En este caso, lo voy a designar por este vector de color rojo y además le voy a dar un nombre, en este caso es A. También es conveniente dibujar el vector que va desde la banda hasta la posición final de la bola 1. Y le voy a dar, por supuesto, un nombre, en este caso B. ¿Qué más debemos considerar aquí? De acuerdo a los datos del problema, la bola 1 recorre una distancia de 40 centímetros desde la posición inicial hasta llegar a la banda. Después que ha rebotado en la banda, recorre una distancia de 60 centímetros hasta llegar a su posición final. Hay una cosa que debe que además considerar. Todo jugador de pool sabe perfectamente que cuando una bola rebota en una banda, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esa es una ley física aplicable a partículas y a ondas. En este caso, el ángulo de incidencia lo voy a dibujar, lo voy a designar con la letra alfa. El ángulo de reflexión es ese que acabo de dibujar ahí y, como ya sabemos, debe tener el mismo valor que el ángulo de incidencia. Con esa información deberíamos ser capaces de encontrar el vector D. Ahora, para encontrar el vector D, debemos saber las coordenadas del vector A y del vector B. ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta, pero el vector A más el vector B es exactamente igual al vector D que está dibujado ahí. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es simplemente por la regla del triángulo. A más B, en este caso, es igual a D. Y eso lo colocamos ahí. Entonces, nuestra siguiente tarea es encontrar la forma analítica del vector A y la forma analítica del vector B. ¿A qué me refiero con la forma analítica? Me refiero a encontrar las coordenadas numéricas de ambos vectores. Pero antes de seguir, debemos considerar otra cosa. Mediante simple geometría, el ángulo alfa más el ángulo phi más el ángulo alfa tiene que ser igual a 180 grados. Y de ahí deducimos rápidamente, podemos deducir que alfa vale 40 grados. Entonces, ¿cómo encontramos las coordenadas del vector A minúscula y del vector B minúscula? Veamos. Lo que voy a hacer es copiar el vector A que está acá arriba y lo voy a trasladar hacia abajo simplemente para tener poder trabajar mejor. Además, voy a dibujar una línea horizontal y la pregunta es ¿cuál es el ángulo que forma este vector con la horizontal? Mediante simple geometría
obviamente debe ser igual a alfa. Lo mismo podemos decir del vector b. Voy a dibujar también a una horizontal. Esto me va a servir para encontrar las coordenadas del vector. Voy a dibujar también una línea vertical. Ahí. Una línea vertical ahí. ¿Cuál es el ángulo que forma la horizontal de este vector? Con este vector también es alfa. Entonces, con esa información yo debería ser capaz de encontrar las coordenadas analíticas de ambos vectores. Voy a dibujar también acá simplemente para guiarme otra línea horizontal. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque eso me va a permitir, usando trigonometría, encontrar las componentes del vector en función del ángulo alfa. ¿Cómo es eso? Bueno, sabiendo que alfa vale 40 grados, podemos entonces escribir cómo quedan las componentes. El vector A, fíjense que el vector A tiene componentes, las dos componentes positivas. En el caso, porque está apuntando, el vector A apunta en la dirección positiva del eje X y en la dirección positiva del eje Y. Por otro lado, el vector B apunta en la dirección positiva del eje X, pero en la dirección negativa del eje Y. Así, usando simple trigonometría, la componente X del vector A es 40 coseno de alfa por Y sombrero, Y unitario. La componente Y del vector A, usando trigonometría, sería 40 seno alfa. Lo mismo ocurre con el vector B. La componente X del vector B es 60 coseno alfa Y unitario. Pero ojo acá, la componente Y del, del vector B es ahora negativa, porque apunta hacia abajo. Eso hay que tener cuidado acá, de tal manera que tenemos entonces los dos vectores en su forma analítica y lo que nos queda hacer es sumarlos. ¿Cómo se hace eso? Para sumar dos vectores tenemos que sumar componente a componente. Es decir, en este caso, esta componente más esta componente sería esto que está acá, donde obviamente es factorizado por coseno de 40 grados. La componente y del vector suma sería esto, que en este caso sería la suma de esta componente más esta componente. Por eso que acá queda, en este punto queda un signo negativo. Y si realizamos la operación, ¿qué nos queda? 76.6i menos 12.85j. Bueno, acá, ¿cómo hacemos eso? Esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado con una calculadora, expresando los grados, en este caso, las componentes en grados. Por ejemplo, tenemos que decir acá, la componente x, 40 más 60, multiplicado por el seno, por el coseno de 40 grados. Coseno de 40 grados. Y acá debemos tener cuidado en fijarnos en que la calculadora esté en grados. Porque si no está en grados y está en radianes, entonces el resultado va a ser totalmente erróneo.
¿Qué es lo que resulta eso? Eso me da 76.6 y eso es exactamente lo que aparece aquí más abajo. Por otro lado, tenemos aquí la componente y, que sería 40 menos 60. Eso tenemos que multiplicarlo por el seno de 40 grados, y eso me da menos 12.85. Y eso es lo que aparece aquí. Por lo tanto, tenemos finalmente nuestro vector desplazamiento, la forma analítica. Pero el enunciado nos pide encontrar la magnitud de ese vector. Bueno, la magnitud no es otra cosa que sumar las componentes al cuadrado y después sacarle la raíz cuadrada. Ahí tenemos 76.6 al cuadrado más menos 12.85 al cuadrado. Aquí nos podemos olvidar obviamente nos podemos olvidar del signo menos en este caso, porque cualquier número negativo al cuadrado también da lo mismo. ¿Okay? Así que eso es. Entonces, el desplazamiento del vector son 77.7 metros. Es decir, si volvemos a la mesa de pool, el desplazamiento no es otra cosa que la longitud de este vector. Por favor, no confundir desplazamiento con distancia recorrida, que es una cosa distinta. ¿Cuál es la distancia recorrida a propósito? La distancia recorrida es la magnitud de este vector, que son 40 centímetros, más la magnitud de este vector, que son 60 centímetros. 40 más 60 son 100 centímetros. Por lo tanto, la bola 1 recorrió 100 centímetros. ¿Y cuál fue su desplazamiento? Su desplazamiento es el vector d. Y la magnitud del desplazamiento en este caso no son 100 centímetros, sino que son 77.7 centímetros. En este caso, yo coloqué acá m, no sé por qué coloqué una m, pero es centímetro, ¿ok? Esta unidad que aparece aquí son centímetros, por si acaso. Así que he encontrado un error en tiempo real. Y bueno, eso sería entonces el problema que quería resolverles. La moraleja acá es, o el concepto es vector desplazamiento. Y como moraleja es que el desplazamiento es distinto a la distancia recorrida. La distancia recorrida son 100 centímetros y el desplazamiento son 77.7 centímetros, que es distinto. La distancia recorrida es un escalar y el desplazamiento es un vector. Y en este caso, la magnitud del vector desplazamiento son 77.7 centímetros. Bueno, con eso me despido entonces hasta la próxima. Muchas gracias.